Hola, te saludo, mi nombre es Miguel Ángel. Bienvenido, bienvenida al Antroporadio. Muchas gracias por estar del otro lado, por escuchar, por participar, por pertenecer. Y como siempre te agradezco por brindarme nuevamente tu tiempo y tu atención. Hoy un nuevo capítulo de Pienso Luego Resisto, este programa en el que nos reunimos para pensar para resistir, amar para resistir, reflexionar para resistir. En los últimos programas hemos venido reflexionando sobre las múltiples crisis que vive el ser humano durante el siglo XXI, la desigualdad global y la pobreza, la pandemia y cómo la pandemia ha cambiado nuestras formas de vida, y hoy decantamos en una de las grandes problemáticas del siglo XXI, que es la devastación ecológica global, el cambio climático, el impacto del cambio climático a toda la humanidad. La idea hoy es reflexionar sobre qué es, cómo funciona, cómo afecta este cambio climático y esta devastación ecológica a nuestra vida directamente como animales que vivimos en una naturaleza y en un contexto muy específico, para posteriormente pensar las posibilidades reales que tenemos, la reflexión y la acción que nos permitirán construir una relación sostenible entre el ser humano y la naturaleza. Construir un proyecto viable donde el ser humano se constituya como parte de la naturaleza y la cuide como su hábitat, como lo que siempre ha sido. Para comenzar quisiera compartirles una cita de Friedrich Engels o Federico Engels, dependiendo de la traducción, escritor filósofo del siglo XIX, y dice: no debemos lisonjearnos demasiado en nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Esta se venga de nosotros por cada una de las derrotas que le inferimos. Todo nos recuerda a cada paso que el hombre no domina, ni mucho menos, la naturaleza, a la manera como un conquistador domina un pueblo extranjero, es decir, como alguien que es ajeno a la naturaleza, sino que formamos parte de ella con nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, que nos hallamos en medio de ella, y que todo nuestro dominio sobre la naturaleza y la ventaja que en esto llevamos a las demás criaturas, consiste en la posibilidad de llegar a conocer sus leyes y saber aplicarlas. Escogí esta primera cita que la encontré en el libro El caos planetario del profesor Renan Vega Cantor, uno de los escritores colombianos más prolíficos de ciencia política y uno de los pensadores más importantes para afrontar las grandes crisis del ser humano en el siglo XXI, porque en esta frase siento yo que plasma una intención que ya Marx había planteado en sus primeros libros y que yo creo que es importante rescatar, como para entender estos ecodebates que vamos a dar a continuación. Y yo pienso que es entender a la naturaleza y al ser humano como uno mismo. Y yo pienso que eso lo hemos perdido demasiado. A veces pensamos que la naturaleza es por allá algo y nosotros nos aprovechamos de ella, nosotros la explotamos y es como simplemente algo que está adherido a nuestra naturaleza humana. Por el contrario, yo pienso que somos, repito, uno mismo, un mismo ser, un mismo ente. No viendo este problema de la devastación ecológica global como nosotros, seres humanos, desarrollados, inteligentes, que queremos salvar nuestra casa, por decirlo de alguna forma, sino por el contrario, entender que la naturaleza y nosotros los seres humanos somos un mismo cuerpo que se retroalimenta mutuamente, que coexistimos de forma homogénea. Entonces, yo pienso, y por esto quiero comenzar, que la idea y que el compromiso un poco político también del siglo XXI es asumir y reconocer que el hombre hace parte de la naturaleza y que si el ser humano también es naturaleza no debería de ninguna forma justificar destruirse a sí mismo y a sus hermanos. Ahora bien, pongamos estas preocupaciones sobre la mesa en tiempos de globalización e información digital. En el siglo XXI la información vuela de lado a lado rapidísimo, esto es evidente para todos. Las fotos, digamos, del maltrato a un animal se hacen virales e inundan las redes sociales. Y yo creo que esto también alimenta fanatismos mantenidos y alimentados muchas veces a través de noticias que hacen parte de nuestra cotidianidad. Pareciera que cada vez es mayor un pensamiento colectivo que reivindica las causas ecológicas, ¿no? Que buscan una relación sostenible y amigable con el medio ambiente, pero en lo concreto no parecen tener mayor impacto o repercusión. No parecen haber grandes cambios. ¿Por qué? Yo a veces me pregunto por qué parece que las causas llamadas verdes caminan sobre un delgado hilo que pende entre, por un lado, una causa justa y democrática, la cual apoyo y la cual me hago partícipe, pero por el otro parece como si también se convirtieran estos discursos verdes en un fanatismo casi religioso, como que se convierte en un arma para dividir, para estigmatizar, para discriminar, para culpar sin ver el trasfondo y el contexto real. Lo responde Eduardo Galeano en su libro Úselo y tírelo,
Y él dice algo que me parece que es muy real, y es que no todo lo que se viste de verde es verde. Y ya más adelante voy a profundizar en esta afirmación. Entonces esta aparente lejanía entre la reflexión y la práctica de los discursos ecologistas parece mostrarnos unos primeros síntomas pequeñitos de hipocresía social y un poquito de falta de consecuencia. Y esta hipocresía social y falta de consecuencia yo quiero aclarar que no es que la esté señalando, sino que yo acepto por ende que todos nosotros somos un poco hipócritas y un poco faltos de consecuencia frente a los discursos ecologistas. ¿Por qué? Porque en este ámbito ecológico todos estamos enmarcados. Todos contribuimos de forma tanto negativa como positiva, en diferente medida evidentemente, pero siempre tenemos los dos tipos de afecciones. Entonces me parece que un poco la búsqueda principal es que empecemos a profundizar estos debates, empecemos a profundizar esta relación con el medio ambiente, buscar aplicaciones prácticas a los discursos verdes y ecologistas. Es cierto que cada vez crece un impulso por repensar nuestras relaciones con la naturaleza, pero muchas veces yo pienso que por falta de diálogo o por falta de una pedagogía ambiental más democrática y más justa, que busque informar y educar sobre estas situaciones, muchos de estos discursos verdes terminan en el discurso ideológico y hasta radical. Y la crítica que yo quiero construir, esto quiero aclararlo, no es en general al veganismo o al vegetarianismo, como reflexiones del mundo moderno que están muy esparcidas en todo el mundo y considero que son importantes y relevantes para enfrentar estas grandes devastaciones ecológicas del siglo XXI. De hecho, no hay que olvidar que la industria de la carne y la leche es una de las industrias que más produce gas metano en todo el planeta. Esto ya lo vamos a profundizar más adelante. Pero mi crítica es a pensar cómo alguien que no come carne puede señalar a alguien que sí lo hace. Al mismo tiempo que la persona que no come carne posiblemente consume ropa que muchas veces mantiene mano de obra barata y sobreexplotada en países periféricos como China o Indonesia, por ejemplo. O también he escuchado muchas personas que critican, o partidos políticos puntualmente que critican y exigen socialmente que nosotros debemos actuar responsablemente frente a los desechos. Pero yo me pregunto, y yo creo que la invitación también es a ver las cosas en contexto, ¿cómo vamos a aplicar estas preguntas en discursos de barrios de invasión, barrios marginados, que ni siquiera tienen una mínima infraestructura preparada para la separación de las basuras? Mi invitación aquí es a que veamos los debates un poco más de fondo y un poco más en contextos más reales y específicos. Yo pienso, al igual que lo pensaba Engels, al igual que lo pensaba Marx y al igual que lo pensaba el profesor Renan Vega Cantor, que las luchas ambientales no deberían y no pueden escapar de las luchas sociales y viceversa. Yo pienso que una verdadera lucha ecológica es en esencia una lucha política. La deforestación de los bosques tropicales, la masiva muerte de cuerpos de agua alrededor de todo el mundo, la erosión de los suelos, la desertificación, la contaminación del aire, el calentamiento global, por nombrar algunas de las grandes crisis que abarca el gigantesco campo de la devastación ecológica mundial, no son resultado solamente de una falta de responsabilidad ecológica, una falta de responsabilidad ecológica por parte de los individuos de clase media y baja, que esto es lo que muchas veces nos quieren hacer ver las organizaciones mundiales pro vida. Estas organizaciones que se ponen la bandera verde y que en lo práctico lo único que hacen es llenarse los bolsillos con sus discursos ambientalistas, mientras somos nosotros, la gente común, tú que estás escuchando este programa y yo, los que finalmente padecemos la crisis ambiental. Los que respiramos el aire contaminado en las calles y que muchas veces también se nos ve como los únicos causantes de esta crisis ambiental, y eso es algo que yo de por sí ya lo quiero plantear, estoy en desacuerdo. Sí existe una culpa por parte, digamos, nosotros de la gente del común, que ya más adelante voy a profundizar sobre, digamos, las responsabilidades que nosotros adquirimos frente a esta devastación ecológica global, pero que en mayor proporción muchos de estos problemas son por estas formas sangrientas de occidentalización a las que nos somete la hegemonía de producción capitalista del siglo XXI. Dicho esto, entonces quiero hacer énfasis en una diferencia que el profesor Renan Vega plantea en su texto: diferenciar la ecología de los ricos de la ecología de los pobres. Y asimismo quiero subrayar en una primera invitación: yo pienso que no deberíamos generar entre nosotros que hacemos parte de la ecología de los pobres, discursos de odio y discriminación entre nosotros. Yo creo que es un error pretender creer y asumir que todo es culpa de nosotros.
Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es hacerle el juego a la economía de los ricos que quieren evadir su responsabilidad frente a la crisis ambiental, reduciendo toda la culpa al ciudadano común, a nosotros. Entonces entre nosotros hay peleas, hay divisiones, los vegetarianos señalan a quien come carne, el que recicla critica al que no lo hace, y nos metemos en estos juegos de división, mientras las megaindustrias y las grandes compañías que se dicen verdes generan un impacto que es cientos de veces mayor que el nuestro. Yo insisto que el propósito es construir en comunidad y aceptar que todos nosotros podemos y debemos tener un compromiso más responsable frente a nuestros actos. Todos podemos cambiar la forma en cómo administramos nuestros desechos. Todos podemos pensar la forma en cómo administramos nuestras basuras sin importar el contexto. Asimismo, también todos podemos reducir nuestro consumo de carne, y yo creo que esto es evidente y esto es innegable por nuestra salud y por la salud del planeta. Yo creo que el punto crucial de estos debates ecologistas está en el diálogo, está en repensar nuestras prácticas de forma simultánea, entendiendo nuestras realidades concretas y asumiendo nuestras responsabilidades a la luz de nuestras posibilidades. A partir de la reflexión y el acceso a la información sobre estos discursos ecologistas, en función de crear y de construir el pensamiento crítico. Asumiendo nuestras responsabilidades como nosotros que hacemos parte, repito, de la ecología de los pobres, y entendiendo también y exigiendo que la ecología de los ricos, los dueños y los grandes monopolios, las grandes industrias que contaminan muchas veces 100, 150 veces más que nosotros, asuman también sus responsabilidades. Y que dejemos de lado el hecho de pensar que todo este gran problema de contaminación, de basuras, de calentamiento global, es culpa de nosotros, de la clase media, porque no sabemos reciclar. Y yo en eso estoy en desacuerdo. Yo creo que hay que separar muy bien la brecha entre nuestras responsabilidades como personas del común y las responsabilidades de las personas que tienen poder. Dicho esto, entonces voy a profundizar sobre qué es la ecología de los ricos, para que entendamos la diferencia entre la responsabilidad de los grandes monopolios y la nuestra. Para esto hay que ver un primer elemento y es la multiplicidad de sectores que se han apropiado de estos discursos ambientalistas. Ahora existen partidos verdes, colectivos independientes pro vida, movimientos ecosociales alrededor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una amplia gama de expresiones políticas y populares, las cuales reivindico y las cuales considero que son necesarias en las luchas del siglo XXI. Pero también existen muchos tipos de ecologismo de derecha, intentos del capitalismo por apropiarse y desvirtuar estos discursos. El profe Renan describe 4 específicamente. Primero, el ecorracismo, que en Estados Unidos deja los desechos tóxicos en las zonas más deprimidas donde viven los negros y los latinos. Por otro lado tenemos el ecoimperialismo, que traslada muchos de los residuos radioactivos al sur del planeta. Esto lo hacen evidentemente para apropiarse de la diversidad tropical. Tenemos por otro lado el ecobusiness o los econegocios, que son grandes empresas, grandes monopolios globales que maquillan de verde su carácter depredador del medio ambiente. Esto lo hacen para aumentar las ventas y hacer negocios con las mercancías ecológicas. Y por último tenemos la ecotecnocracia, que son multinacionales, ciertas ONGs y multinacionales verdes que se venden como conciencia verde para el mundo, pero que en realidad representan son los intereses del capital internacional y disfrazan el nocivo impacto de monopolios globales productores, por ejemplo de leche y de carne en los Estados Unidos. Ahora dicho esto, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos de a pie en esta lucha ecológica? ¿Cómo podríamos describir nuestra ecología de los pobres y a partir de ahí comenzar a construir una relación sostenible y duradera con el medio ambiente? Para esto quiero retomar el concepto de nuestra relación umbilical con la naturaleza, nuestra relación de nacimiento con la naturaleza. Adam Smith, economista, escritor, reflexionando sobre las ideas marxistas ecologistas, hace una afirmación que les quiero compartir. El hecho de que la vida física y emocional del hombre esté vinculada con la naturaleza no tiene ningún otro sentido sino que ésta está vinculada consigo mismo. Volvemos entonces al punto inicial donde entendemos a la naturaleza como un mismo ente, como un mismo ser con el ser humano. Nosotros vivimos a través de la naturaleza, nosotros somos naturaleza, nosotros nacemos a través de ella y cuando morimos volvemos a ser parte del cuerpo de la naturaleza.
Puede que tengamos algunos rasgos que nos distinguen de los animales, la historia, el trabajo, la cultura, nuestra formación social, pero estos campos tienen sentidos a partir de nuestras relaciones con la naturaleza. Relaciones que en un principio fueron de producción y de supervivencia, pero que por las dinámicas del capitalismo salvaje del siglo XXI, estas formas de supervivencia se han convertido en relaciones de explotación, sobreexplotación de la naturaleza, justificando una acelerada destrucción del mundo natural con fines mercantiles y monetarios, es decir, evidentemente capitalistas. Entonces, parece, al igual que lo decía Engels, que la única forma de desarrollar una relación equilibrada con el medio ambiente es superando estas dinámicas devastadoras y destructivas del capitalismo salvaje del siglo XXI. Ya he aclarado muchas veces a qué me refiero con capitalismo salvaje. No me refiero a la posibilidad de comprar un celular o comprar comida o comprar un computador, que son beneficios evidentes a los cuales todos los involucrados a este video pues podemos acceder. Los que podemos ver este video pues tenemos un computador o un celular, etcétera, etcétera, etcétera. Sino la crítica al capitalismo salvaje, lo digo una vez más, es a aceptar estas dinámicas de enajenación del siglo XXI, que parece que no podemos cuestionar, donde los humanos nos volvemos esclavos del sistema que nosotros mismos hemos creado, asumiendo que debemos entregar nuestra dignidad humana a cambio de hacer parte de una gran máquina de explotación, desigualdad y deshumanización. Este capitalismo salvaje que atenta contra la vida y con toda forma de reivindicación de la vida, esa es la crítica al capitalismo. Entonces, dicho esto y aclarado el término de capitalismo, volvemos al punto, y es que para considerar y para reflexionar una relación equilibrada con el medio ambiente, primero considero yo, al igual que Engels, al igual que lo hace Marx y al igual que lo hace el profesor Renan Vega Cantor, primero debemos superar estas dinámicas devastadoras y destructivas del capitalismo. Y un ejemplo de esto, un ejemplo hermosísimo de las luchas populares del siglo XXI es el ecologismo popular. Este ecologismo popular que siguen defendiendo los indígenas, los campesinos en sus territorios, que los defienden con sangre y muchas veces con su vida. Y yo reivindico estas formas de pensamiento popular, ecologista de los indígenas y de los campesinos, porque nos invitan a repensar no simplemente nuestra relación sociedad-naturaleza, sino también a replantear todas nuestras formas de vida y de sobreexplotación natural a las cuales nos ha sometido las formas de producción del mundo moderno. Es necesario contemplar a la vez los dos lados de la situación en la que nos encontramos. Por una parte, el futuro de la especie humana, que es el asunto principal de cualquier pensamiento revolucionario, el cual depende fundamentalmente del modo como se desenvuelven estos problemas ambientales. Por otra parte, una práctica ecologista choca directamente con el presente modo de producción. En resumen, no podemos desligar el debate político del debate ecologista, porque nuestra relación con la naturaleza se ha llevado a este punto de destrucción y de masiva destrucción gracias a unas formas de producción dignas del capitalismo salvaje del siglo XXI. Dicho esto, entonces, los debates en torno a la ética y a la responsabilidad ecológica y ambiental cada día tienen mayor pertinencia. En términos concretos, estos debates nos invitan a pensar dos cosas. Número uno, las posibilidades para resolver el problema de raíz, es decir, pensar una ética ecosocial consecuente y efectiva. Y número dos, la invitación a darnos cuenta que no podemos aceptar que esta posmodernidad guíe los pasos ecológicos de las sociedades. Necesitamos un pensamiento alternativo de consenso y de acción colectiva frente a la devastación ecológica global. Somos inquilinos del mundo, todos lo compartimos, y por ende no cabe pensar en un aislamiento. Vivimos en una estrecha interdependencia humana. Además que nuestros actos, además de tener consecuencias para toda la humanidad, tienen efectos a mayor alcance en el tiempo y en el espacio. Así que estamos en un dilema moral a largo plazo. Ya somos muchas personas en un espacio finito. Y todos dependemos de todos. Así que yo pienso que debemos aumentar la cantidad y la calidad de nuestra cooperación. Cosas como el individualismo, el egocentrismo, parecen cada vez más inaceptables. Yo creo que es evidente para todos lo absurdo y lo irracional que parece pensar que los recursos de nuestro planeta son ilimitados, que debe continuar esta carrera productivista, que solo tiene una meta: acumular capital, acumular capital, acumular poder. ¿Para qué? Para acaparar, no para distribuirlo, sino para el beneficio de unos cuantos. Yo creo que esto ya no es viable y ya no es más viable en el siglo XXI. La ecología, la naturaleza, la pandemia y todas las cosas que estamos viviendo, los incendios,
las inundaciones, las sequías, las lluvias, el derretimiento de los glaciares, la extinción masiva de animales, todos estos problemas parten de esta noción colectiva, productivista y social de los medios de poder que nos invitan a pensar que el único camino viable para la humanidad es acumular capital, acumular capital. Además, yo creo que también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que en un futuro cercano van a aumentar los conflictos internacionales por agua y por energía. Y esto me hace preguntarme cuáles son los límites biosféricos en cuanto a los recursos naturales, en cuanto a la energía, en cuanto a los residuos y en cuanto a la contaminación. ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto vamos a aguantar? Y la pregunta entonces consecuente sería, ¿cómo ajustamos el impacto humano frente a estos límites? Richman, el gran promotor y escritor de toda la filosofía contemporánea ecosocialista, uno de los escritores que más ha profundizado sobre estos debates verdes, sobre estos debates ecologistas, sobre estos debates que reflexionan sobre nuestra relación con la naturaleza, escribe un texto que se llama Tiempo para la vida, la crisis ecológica en su dimensión temporal. Y él analiza con mucha profundidad los tiempos de vértigo que vivimos y que mucha gente desconoce o desconocemos las consecuencias futuras de nuestras acciones y nuestras intervenciones en el ecosistema. Dicho esto, entonces aparece y Richman propone algo que se llama el ecosocialismo. El ecosocialismo defiende principalmente dos postulados. El primero, el modo de producción y de consumo actual de los países desarrollados, fundado sobre la lógica de la acumulación ilimitada de capital, de ganancias, de mercancías, de despilfarro de recursos, de consumos ostentosos y de destrucción acelerada del medio ambiente como la promovida en Estados Unidos, no puede de ningún modo ser extendido al conjunto del planeta más que en el escenario de una importante crisis ecológica. Y dos, el cuidado de la naturaleza es, por tanto, un imperativo humanista, un nuevo humanismo que adquiere una posición directamente política y una crítica directa al capitalismo. Este capitalismo, este sistema mismo que está fundado en una competencia despiadada, en las exigencias de rentabilidad, en la carrera de las altas tasas de ganancias, este capitalismo que es el destructor de los equilibrios naturales. Dentro de esta reflexión sobre el ecosocialismo aparece una nueva línea de pensamiento, que es la idea de ecomímesis que propone Jan Invenius. Él propone un conjunto de rasgos de vida específicos del mundo natural y que los humanos podemos emular. Básicamente él afirma que nosotros deberíamos mirar a la naturaleza y tomar referencias de cómo actúa la naturaleza y aplicarlo a nuestras formas de vida occidental. Funcionan con base en la luz solar, emplean únicamente la energía imprescindible. Todo lo reciclan, acumulan diversidad, aprenden de su contexto, cuidan las generaciones futuras. Entonces él apuesta un modelo donde los residuos de un proceso se convierten en el insumo de otro, a diferencia de los sistemas industriales del capitalismo donde los recursos quedan desvinculados de los residuos. En este punto es donde adquiere un sentido humanista el debate ecologista, un sentido de compromiso y de responsabilidad colectiva y personal. Una responsabilidad social, por un lado, de todos nosotros como ciudadanos, tú y yo, los ciudadanos de a pie, el pueblo, por decirlo de alguna forma, entendiendo que cada decisión que tomamos no es aislada, que todas las decisiones que tomamos tienen un impacto a gran escala, con permanencia en el tiempo, con permanencia para futuras generaciones. En este aspecto creo que es importante entonces reconocer la responsabilidad general que tenemos de separar los residuos, algo que en los términos concretos pues parece tan sencillo, una bolsa para la basura, para los desechos que no se pueden recuperar y otra bolsa para meter el plástico, el cartón, las latas y demás materiales reciclables. Otro elemento que yo comentaba al comienzo, todos nosotros también podemos reducir un poco nuestro consumo de carne y eso es evidente. Ya lo dije, la industria láctea y la industria de la carne es una de las que produce más metano a nivel mundial, uno de los grandes causantes de esta devastación ecológica global. Entonces yo considero que también podemos ingresar esa reflexión dentro de nuestros actos, nosotros, la gente de a pie. Y por el otro lado está las responsabilidades de los gobiernos, que yo creo que es muchísima más importante. La responsabilidad de los gobiernos por trabajar en la infraestructura social que permita relaciones sostenibles entre la sociedad y la naturaleza. La concientización de esta problemática por medio de proyectos, por medio de pedagogía, por medio de centros de información. Esto es responsabilidad del gobierno y de la gente que tiene poder y que tiene el dinero para esparcir estas ideas. El trabajo arduo en la infraestructura ciudadana,
la inversión en investigación, espacios de verdad pedagógicos donde hablemos con los niños sobre nuestro impacto en la naturaleza, la reflexión sobre la separación de los desechos. Todo esto hace parte del gobierno. Que sí es verdad que nosotros como ciudadanos de a pie tenemos una responsabilidad que ya la mencioné, pero no podemos olvidar la responsabilidad de los entes de poder, porque muchas veces, lo dije al comienzo del programa y lo repito, muchas veces se usan estos discursos verdes para señalarnos entre nosotros, para dividirnos. Entonces toda la contaminación es culpa de simplemente la gente de Ciudad Bolívar y la gente de Usme que no sabe reciclar. Y no es así. Yo considero y estoy en desacuerdo con esto. La responsabilidad mayor es por parte de los gobiernos que deberían, por su calidad de gobernantes, valga la redundancia, dirigir y posibilitar proyectos ecologistas entre la ciudadanía, espacios pedagógicos verdes donde se reflexione sobre la necesidad de estos cambios estructurales desde la raíz y no simplemente asumir que la naturaleza se esté cayendo a pedazos, que los glaciares se estén derritiendo, que los animales se estén extinguiendo. Por eso yo considero, al igual que Engels y al igual que Richman y al igual que Marx, es en la transformación de nuestras formas de sociedad, de nuestras formas de civilización, donde podremos posibilitar cambios estructurales en nuestra relación con el medio ambiente. Entonces, para comenzar a terminar, nos damos cuenta que en tiempos de pandemia, yo creo que la responsabilidad colectiva es una urgencia tangible y necesaria, que demanda una transformación de nuestras prácticas y nuestras formas de entender el mundo. La pandemia nos ha puesto esto sobre la mesa. La pandemia nos mira a los ojos y nos pregunta cuál es nuestra responsabilidad colectiva, cuánto queremos al otro, cuánto cuidamos al otro. Y yo considero que mucha de esta devastación ecológica global también ha pasado resultado de este individualismo y de esta indiferencia. Yo no reciclo. Si hay otros que quieran reciclar, pues que reciclen. Si hay otros que quieran cuidar el medio ambiente, pues que lo hagan. A mí no me interesa hacerlo. Yo creo que esto es lo que ha posibilitado estas grandes catástrofes naturales del siglo XXI. Por eso me parece tan bonita y tan importante la ética ecosocialista. Porque la ética ecosocialista establece la imprescindible regla de que no todo es permitido en un mundo tan interdependiente como el nuestro, donde la salud del planeta depende de todos, y donde la convivencia sana no es posible en un sistema donde el bienestar es exclusivo para algunos sectores de la población. Yo considero que estos tiempos de pandemia nos han mostrado que hoy más que nunca necesitamos cambios de raíz, cambios estructurales. Ejercer de verdad una crítica directa al sistema sangriento de producción capitalista que nos ha llevado hasta este punto, donde parece que la destrucción ecológica global es irreversible. A manera de conclusión les quiero compartir una cita de Richman. Me parece, y esta cita que les voy a compartir me parece que es bellísima y súper importante no solo para enfrentar esta crisis de la ecología global, sino también para enfrentar las múltiples crisis que ya he mencionado en programas anteriores. Hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, en el 2020, donde estos tiempos de pandemia, de COVID y esta alteración de nuestras formas de vida cotidianas nos han invitado a pensar de una forma diferente, a reevaluar nuestras prácticas, a repensarnos desde el interior, a repensar cómo actuamos frente a un mundo que parece que se está cayendo a pedazos, pero que hoy más que nunca la utopía y el sueño está más vivo que nunca. Y es muy importante que no olvidemos, pienso yo, esta noción del ser humano de la esperanza, de la transformación. Les voy a compartir la cita. Hoy más que nunca son necesarias nuevas formas de acción y nuevas utopías que desafíen el poder, el dinero y los valores, oponiéndose a la normalidad de las crisis con las armas de la razón, la voluntad y la organización que es posible si se continúa con la demanda de otro mundo. Y además se genera una estructura de expectativas a partir de valores, programas, actores y programas de acción. Para lograrlo son impostergables acciones coordinadas, individuales y colectivas, de contención del comportamiento, que a la vez logren imitar los ecosistemas, que pongan un freno a los excesos humanos, despojarnos de los restos imaginarios construidos en los deseos de grandeza y dominio, dejar de ignorar la interdependencia en que vivimos y probar a cada momento que igualmente nos hace falta pensar para actuar con otro sentido más profundo, que no sea el simple goce inmediato y el disfrute de los beneficios que el planeta nos brinda. Me parece que esta cita
para cerrar es bellísima y nos da una reflexión muy bonita sobre el mundo que estamos enfrentando. Nuevas formas de acción, nuevas utopías, realmente desafiar este sistema de control, desafiar el poder, desafiar el dinero, oponiéndonos a esta normalidad por medio de la razón, de la voluntad, y yo quiero agregarle por medio del arte, por medio de la cultura, por medio de la pedagogía, por medio de los debates, sobre todo por medio del amor. Este mundo diferente es posible porque nosotros somos capaces de soñar con él, de comenzarlo a construir. Y también quiero volver a subrayar esta última parte de la cita que me parece bellísima, y es dejar los imaginarios construidos de deseos de grandeza y de dominio y de poder. Yo creo que estos imaginarios de grandeza, esta obsesión del ser humano por tener poder y por dominar, yo creo que nos han llevado a muchas de las grandes crisis que vivimos en el siglo XXI. Yo creo que es importante arrancarnos del corazón, de la mente, de la razón, estas formas de poder que nos quieren obligar a creer que el camino de la vida es dominar sobre los demás, sobreponerse a los demás, hacernos cargo nosotros de nuestras responsabilidades, entendiendo de verdad que vivimos de una forma interdependiente, que mis actos sí afectan a los demás. Este es el humanismo del cual yo me refiero y hablo todo el tiempo. Este es el mensaje de cierre que les quisiera compartir. Estos escritores como Richman, como Engels, como el profesor Hernán Vega Cantor, como Marx, como Bennius, como Lowy, que nos invitan a pensar el mundo no solo para comprenderlo, sino para transformarlo. Con esta reflexión quisiera cerrar estos primeros capítulos donde hemos reflexionado sobre las grandes crisis del siglo XXI. Ya reflexionamos al capitalismo salvaje como el gran causante de muchas de las crisis y ya reflexionamos a partir de 3 crisis puntuales que fueron la pandemia, la pobreza y la desigualdad global y ahora la devastación ecológica global. Y reflexionar todo esto a la luz de lo que piensan los niños, a la luz del arte que hacen los niños para entender y ver posibilidades concretas de acción y de construcción de un mundo diferente y alternativo. Con este mensaje quisiera cerrar estos primeros programas. Realmente démonos cuenta que nuestros actos sí tienen consecuencias, y así como tienen consecuencias, a través de nuestros actos sí podemos cambiar el mundo. No es una utopía abstracta, no es un ideal por allá desgastado, no, realmente sí lo podemos hacer. Si nos concientizamos sobre esta responsabilidad social y si empezamos a actuar. No dividiéndonos entre nosotros, sino siempre a través del amor, de la solidaridad, de la empatía, de la comprensión, de la conciliación, construyendo en comunidad, en espacios pedagógicos, donde nos escuchamos, donde debatimos, donde construimos en comunidad. Me parece que esto tiene mucho que ofrecernos para el siglo XXI. Y de verdad yo creo que esto puede transformar la vida como la hemos venido viviendo durante los últimos 2 siglos. Bueno, no me queda mucho más por decir. Muchas gracias de verdad por escuchar, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por participar, gracias por pertenecer, gracias por unirte a este grupo que poco a poco se va haciendo más grande de reflexión, donde reflexionamos sobre el mundo en el que vivimos para poderlo transformar. De verdad valoro mucho tu presencia, valoro mucho tu tiempo, valoro mucho tu atención. Este proyecto no sería posible si tú no estuvieras ahí del otro lado. Entonces de verdad muchas gracias, te mando un abrazo, te mando mucho amor a la distancia y mucho optimismo porque yo pienso que se vienen tiempos positivos para la humanidad. Yo siento que el hecho nomás de que estemos reflexionando sobre esto ya está transformando nuestra vida. Y eso la verdad a mí me alegra mucho y considero que es necesario que estos tipos de debates se sigan expandiendo. Para esto pues sería muy chévere que dejaras un comentario al final. Puedes dejar un comentario en la caja de comentarios o en el chat en vivo si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Yo creo que en ese aspecto el debate es importante, que nos escuchemos y que lo compartamos. Muchas gracias finalmente, te quiero, te abrazo a la distancia y espero volvernos a escuchar. Un abrazo.